Saludos estimables estudiantes. En este video vamos a trabajar el problema 3 que trata de el fenómeno que vieron en el video de YouTube. Espero que ya lo hayan visto para este momento, si no vayan al documento y le dan clic al link. De un estudiante del MIT que agarra una rueda que está rotando y se sienta sobre un banco movible. Y al rotar la rueda, al cambiar la dirección de rotación, él empieza a moverse con el banco, ¿verdad? Entonces, la idea de este problema es describir un poco este problema y tratar de trabajar y encontrar algunos de los parámetros involucrados para entender mejor, ¿verdad?, la descripción del fenómeno. Entonces, el problema 3 nos dice, un estudiante sentado en un banco que gira libremente alrededor de su eje de rotación, ¿verdad?, donde está omega s, ¿verdad? Este es el eje de rotación del estudiante, sostiene una rueda de bicicleta con masa m igual a 550 kilogramos y momento de inercia igual a 0.250 kilogramos respecto a su propio eje llamado z. Entonces, esta es la rueda que rota con una velocidad omega respecto a ese eje z, que es el eje de rotación que pasa por el centro de la rueda. El momento de inercia del estudiante y el banco es I sub EB, que tiene un valor de 1.15 respecto al eje de rotación y se supone que es constante. O sea, ese momento de inercia está medido respecto al eje de rotación del estudiante, ¿verdad? Ahora, la distancia entre el eje de rotación y Z, ¿verdad? El eje Z, donde está, o sea, el eje de rotación del estudiante y el eje de rotación de la rueda, siempre se mantiene una distancia D, ¿verdad?, igual a 55 centímetros. Considere que la rueda de bicicleta gira libremente alrededor de su propio eje, ¿verdad? Y la pregunta A nos dice cuál es la rapidez angular omega de la rueda si se observa que tarda 0.598 segundos en dar una vuelta completa. Entonces esto es bastante sencillo. Yo sé que esa velocidad angular omega es con respecto al eje Z y yo sé que omega se define como 2pi entre el periodo t, ¿verdad? Porque yo sé que 2pi son los ángulos que recorre si da una vuelta completa en un círculo y t es el periodo, o sea, el tiempo que dura dando una vuelta completa. Y de hecho, el tiempo que nos dan ahí, ¿verdad?, es justo el tiempo que dura en dar una vuelta completa, o sea, es el periodo. O sea, la velocidad angular es 2pi entre 0.598 segundos, que nos da una velocidad angular de 10.51 radianes por segundo. Nada complicado en esta parte. Donde se complica un poco más es en la parte B, ¿verdad? Que nos preguntan cuál es la rapidez angular del sistema completo, omega s, ¿verdad?, con el que rota el estudiante. Si el estudiante invierte por completo la orientación de la rueda, cuando inicialmente él y el banco no giraban. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando es que inicialmente yo voy a tener que mi sistema es el estudiante, el banco y la rueda, como se muestra acá. Esto significa que el momento angular total del sistema está dado solamente por la rueda, porque el estudiante y el banco no rotan inicialmente, ¿verdad? La rotación solo ocurre por la rueda. Entonces, inicialmente el momento angular solo va a ser I, que es, ¿verdad?, el momento de inercia de la rueda respecto a su propio eje, Z, por omega, que es el momento, ¿verdad?, la velocidad angular que encontramos en el inciso A. Ahora, después, ¿qué va a pasar? Después yo voy a voltear la rueda y me va a quedar el estudiante sentado con la rueda y una velocidad angular para abajo, ¿verdad? Eso significa que rota en este sentido en lugar del sentido, ¿verdad?, antihorario que tenía inicialmente. Eso significa que cambia la orientación del momento angular. Ahora ya no apunta en z positivo, ahora va a apuntar en z negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Este momento angular de la rueda va a ser menos i por omega. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Que el momento angular se conserva, porque no hay ningún momento de torsión externo actuando sobre el sistema. Eso significa que si este fuera el único momento angular que existe en el sistema estudiante banco rueda, y hay un problema, porque nos estaría diciendo que, ¿verdad?, el momento angular final sería menos i por omega, pero el inicial es i por omega, y como se conserva i por omega tiene que ser igual a menos i por omega, lo cual no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para que el momento angular se conserve, algo más tiene que aparecer otra rotación que me provoque otro momento angular que compense el momento angular de la rueda y que siempre me dé i por omega, ¿verdad?
y así de esa forma el momento angular inicial y el momento angular final siempre queden iguales. En este caso, nuestro sistema lo único más que puede rotar es el sistema estudiante-banco. Entonces yo al rotar la rueda, para que el momento angular se conserve, el estudiante y el banco tienen que empezar a rotar por ellos mismos. Entonces, lo que voy a tener es que el momento angular final, ¿verdad? Este es sistema estudiante-banco. El momento angular final va a ser el momento angular, el momento angular del estudiante y el banco, más el momento angular de la rueda al final, ¿verdad? Que este es el momento angular de la rueda al inicio, entonces este sería el momento angular de la rueda al final. Esto significa que es el momento angular del estudiante y el banco menos I por omega, que es el momento angular de la rueda al final después de haber rotado, ¿verdad?, la rueda. Entonces, para que el momento angular se conserve, esta ecuación se tiene que cumplir, ¿verdad? Que el momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. Eso significa que el momento angular inicial de la rueda, que es I por omega, voy a ponerlo siglas, momento angular de la rueda inicial tiene que ser igual al momento angular de la rueda final menos I por omega, ¿verdad? Que realmente es el momento angular del sistema estudiante-banco. Entonces, poniendo todo eso, yo tengo que el momento angular de la rueda al inicio era I por omega, después va a ser menos I por omega, más el momento angular del estudiante y el banco. Eso significa que el momento angular del estudiante y el banco tiene que ser igual a 2 veces I por omega para que esto ocurra y el momento angular se conserve. Entonces ya sabemos cuánto es el momento angular del estudiante y el banco. Es 2 veces I por omega. Ahora, por definición, saquemos el momento angular del estudiante y el banco, ¿verdad? Entonces el momento angular del estudiante y el banco va a ser igual al momento inercia total de todo el sistema, ¿verdad? Estudiante, banco y todo lo que compone el sistema, por la velocidad angular con la que rota el estudiante y el banco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el momento inercia total? Bueno, a nosotros nos dicen que el momento inercia total se compone, bueno, primero se compone del momento inercia del estudiante y el banco, que nos lo dan acá, ¿verdad? Nos dicen que el momento inercia del estudiante y el banco es de 1.15 kilogramos por metro cuadrado respecto al eje de rotación, ¿verdad? O sea, respecto al eje de rotación donde pasa omega s, o sea, donde está el estudiante. Entonces tengo el momento de inercia del estudiante, que es I sub EB. Sin embargo, vean que la rueda también rota con el estudiante, ¿verdad? Entonces la rueda hay dos rotaciones, hay una rotación de la rueda que va con una velocidad omega y esa misma rueda rota con el estudiante a una velocidad omega s, entonces la rueda también compone el sistema, también se compone el sistema total de la rotación omega s. Entonces hay que considerar la rotación, ¿verdad? El momento angular, perdón, el momento inercia de la rueda. Ahora, el momento de inercia de la rueda nos dicen que es 0.250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces sería solo sumarlo, ¿verdad? Más I. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema con esto es que ese momento de inercia está medido respecto a su propio eje llamado Z. O sea, respecto a este eje. Y yo estoy encontrando el momento de inercia total medido respecto al eje de rotación del estudiante y el banco. O sea, donde pasa omega S. Entonces, este no sería el momento de inercia correcto, ¿verdad? Porque tendría que medirlo siempre respecto al mismo eje. Entonces, si yo quiero encontrar, ¿verdad? Si yo tengo el momento de inercia en un eje y quiero encontrar el momento de inercia medido respecto a otro eje paralelo al eje original, eso es un teorema que todos deberían conocer, que es el teorema de ejes paralelos. Entonces, lo que yo hago es agarrar el momento de inercia medido respecto al eje Z, ¿verdad? Y trasladarlo multiplicándolo, bueno, sumándole la masa de la rueda por la distancia de separación entre el eje en que se está midiendo ese momento de inercia, que sería el eje Z,
hasta el nuevo eje, que sería el eje donde pasa omega s. Y esa distancia de separación es d, o sea, sería d al cuadrado. Eso por omega s, ¿verdad? Y nosotros sabemos, para este momento ya nosotros sabemos cuánto tiene que dar todo eso. Eso tiene que dar igual a 2 por i por omega. Al final lo que yo quiero es omega s, entonces yo despejo omega s de esta ecuación y me queda que omega s realmente es momento de inercia E sub b más el momento de inercia i más md al cuadrado entre 2 veces i por omega. Queda todo esto acá, que metiendo los datos, ¿verdad? I de b es 1.15, I es 0.250, M es 5.50 kilogramos, y D es 55 centímetros, o sea 0.55 metros. Entonces, metiendo todos esos datos, obtenemos que la velocidad angular, omega s, con la que rueda, con la que rota el estudiante y el banco, tiene que tener un valor de 1.71 radianes por segundo. Entonces vemos que este fenómeno se explica, ¿verdad?, en la luz del momento angular, ¿verdad? Para que el sistema mantenga el momento angular constante, algo tiene que empezar a rotar con esta velocidad angular, ¿verdad? Para que se conserve el momento angular. Y eso sería el problema. Muchas gracias por su atención y les agradezco mucho, ¿verdad? Cualquier recomendación, duda que tengan, creo que en mediación está mi correo para cualquier error que detecten tal vez en el video, cualquier cosa que haya dicho mal o incluso cualquier error que hayan encontrado en el documento PDF para que me avisen y corregirlo, y les deseo mucha suerte con el resto del curso. Me despido atentamente y muchas gracias.